Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Mientras Winthrop optaba por el papel de raro marginado, sus hermanos procuraban mantenerse fieles a la promesa que habían hecho de supeditar intereses personales o individuales siempre que fuera necesario para alcanzar más amplios objetivos, pero había tensiones. Nelson no había encabezado la batalla contra el padre con el simple propósito de someter la política familiar a un colectivo. Eran iguales, sí, pero uno era más igual que los otros. Siempre que había una vacante en la oficina, Nelson la cubría con un asociado suyo. Dominaba la oficina y ésta reflejaba su personalidad. En reuniones familiares había argumentado, por ejemplo, que como la tercera generación se iba a dedicar al servicio público, necesitaban a alguien que ocupase un alto puesto en la estructura para dar coherencia a las relaciones públicas de la familia. El candidato natural al cargo era Frank Jamieson, y cuando Nelson hizo la propuesta, nadie planteó objeciones, pues durante los años que había trabajado con Nelson, Jamieson se había hecho amigo de los otros hermanos. Sin embargo, se trataba también de un putsch, como lo habían sido la sustitución de The Boys por John Lowood. El propio Lowood comentaría después, el cargo de relaciones públicas era crucial porque la persona que controlase al que lo cubriera era el verdadero líder de la familia, y siempre estuvo claro que Frank trabajaba primero para Nelson y después para los otros hermanos. Él se preocupaba fundamentalmente por la carrera de Nelson en aquellos primeros tiempos. Hubo momentos de terrible competencia y pugilato entre los hermanos, pero nunca se dio una rebelión contra Nelson por parte del resto de los hermanos. Aquel exudaba una especie de calor del que éstos eran incapaces y que tras la muerte de la madre se había convertido en matriz emocional donde se revitalizaban los lazos familiares. Además, la ambición de Nelson era subrepticia, ya que si por un momento hubiese sido excesivamente flagrante, habría podido desencadenar un movimiento de oposición. Por otro lado, lo cierto era que todos los hermanos se habían beneficiado de su resolución en dirigir la batalla edípica contra Junior, y una vez ganada, él, en su condición de nuevo monarca, les instaba a proyectos más ambiciosos, como él mismo hacía. Paradójicamente, la situación explosiva latente en la suite 5600 se estabilizó, precisamente por efecto del factor que habría podido hacerla estallar, la ambición de Nelson, como observó John Lowood. Nelson siempre fue un hombre de gráficos. Le gustaba saber el puesto de cada cual y qué responsabilidades tenía para no perder el control de la situación. Su postura frente a la oficina fue excesivamente severa. No me cabe la menor duda de que si hubiera seguido más tiempo en la suite 5600, la operación habría fracasado. Que se mantuviese tan bien como se mantuvo se debió principalmente a su marcha. Efectivamente, Nelson había entrado a saco en la familia, pero su imaginación discurría siempre como el eje de Washington, Sudamérica. Al día siguiente de su dimisión como subsecretario de Estado, el 26 de agosto de 1945, Nelson regresó a Nueva York para convocar una reunión del grupo, su Consejo de Cerebros Grises para Asuntos Latinoamericanos, recientemente ampliado con la incorporación de Lowood, Frank Jamieson y Berend Friele, un noruego cuya familia llevaba 5 generaciones en el negocio del café y que había abandonado sus cargos de presidente de la American Coffee Corporation y director de la A&P Company para convertirse en asociado de Nelson. El objetivo explícito de aquella reunión y de otras celebradas después de la guerra era hallar un vehículo para las ideas que Nelson juzgaba vitales para el futuro de la cooperación interamericana. Se daba por descontado que con ella se aceleraría el regreso triunfal de Nelson a Washington. El resultado de las deliberaciones fue una fundación benéfica denominada Association for Economy and Social Development, AIA, organizada con el propósito de promover el autodesarrollo y una mejora en el nivel de vida, junto con el entendimiento y la cooperación entre los pueblos del mundo. El tono retórico proseguía en una carta que escribió Nelson a su padre, pidiéndole que aceptase la presidencia del consejo de la nueva organización. Te has convertido como nadie en un símbolo universal para la gente, por cuyo bienestar se interesan la democracia y el sistema capitalista. Los pueblos tendrán cada vez mayores motivos para convencerse de que sus mejores intereses y oportunidades futuras
se identifican con nuestro país y su modo de vida. Nunca como ahora ha sido tan importante que prosigamos como familia el ritmo audaz y profético con que tú y el abuelo supisteis abrir nuevos caminos y desbrozar nuevos campos. Los programas de la AIA se estructuraban principalmente en torno a un esfuerzo formativo dirigido a todo el pueblo sudamericano e incluían información nutricional, sanitaria y casera, además de una serie de datos sobre mejores técnicas agrícolas, pero lo cierto es que desde un principio el programa se centró en dos países, Brasil por su magnitud e importancia en el hemisferio y Venezuela por su petróleo. En 1945 subió al poder en Venezuela la Acción Democrática de Centro-Izquierda de Rómulo Betancourt e inmediatamente el gobierno imponía sobre los beneficios de las compañías petroleras una tasa sin precedentes en la historia venezolana del 50%. La izquierda de Betancourt, comunistas y otros partidos marxistas pedían una actuación más drástica, que llegara incluso a la nacionalización de las compañías. La situación trajo una respuesta a distintos niveles por parte del Standard Oil y las empresas de la competencia con las que mantenía relaciones profesionales. Las principales compañías norteamericanas insistieron con mayor urgencia en los proyectos de abrir nuevos yacimientos en Oriente Medio como posible alternativa al crudo venezolano, mientras en Caracas estrechaban contactos con oficiales derechistas del ejército, descontentos en la orientación socialista del gobierno de Betancourt, e iniciaban una campaña de relaciones públicas para convencer a los venezolanos de que los productores de petróleo norteamericanos eran verdaderamente ciudadanos responsables que trabajaban en compañías comprometidas con el progreso económico y el desarrollo social del país. Espero que estén siguiendo puntualmente la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta. Muchas gracias por escucharme.